Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenido a un nuevo capítulo, bienvenida a un nuevo capítulo de nuevas impresiones en las que vamos a meter esta vez la cabeza, en mi caso yo aquí, en solitario, en el terreno nacional, algo que no estamos muy acostumbrados en el canal, pero que a mí me apetecía mucho, porque este director en concreto que os traigo es un director siempre controvertido, con un lenguaje muy particular y que puede levantar tanta pasión como ampollas en el público. Vamos con Ales de la Iglesia y esta última serie que se ha estrenado en HBO hace nada, el 29 de noviembre, y que se llama 30 monedas. Lo primero que os quiero contar, evidentemente, es que va a ser unas primeras impresiones sin spoilers, así que no temáis si no habéis visto el primer capítulo, porque además va a ser semanal, tenéis tiempo de sobra entre capítulo y capítulo, y aquí no voy a hacer referencia, aunque sí que voy a comentar muchos detallitos diferentes, no voy a hacer referencia directa a la trama, con lo cual podéis verlo tranquilamente y luego decidir si queréis ver la serie o no. Así que vamos adelante con esto. ¿Qué es lo primero que quiero rescatar de 30 monedas? Bueno, pues como siempre ya sabéis, me gusta hacerlo por secciones y os voy a empezar, ya que vamos a situarnos en un contexto ciertamente religioso. Si entendéis un poco o conocéis un poco la mitología crística o cristiana, sabréis por qué el título, ¿no? Lo de las 30 monedas, y si no, pues ved la serie y sabréis por qué. Con ver la cabecera lo vais a tener más que claro. Así que he decidido llamar a la primera parte de esta revisión en el nombre del padre. Y en este caso, ¿quién es el padre? Pues el padre obviamente es Alex de la Iglesia. Este director, como digo, es muy controvertido y desde luego, si os gusta Alex de la Iglesia, la primera mitad de este primer episodio va a hacer las delicias de este código tan de la Iglesia que nos plantea. Porque evidentemente a mí me ha llegado una idea muy potente cuando lo estaba viendo, y es que era como ver una película de Fesser, cuidado, salvando las distancias, me refiero a las situaciones en las que pone a los personajes, y ese tipo de personajes tan extremos, tan excéntricos, que pueden incluso chocar con el contexto que te está poniendo, sobre todo si lo empiezas a ver desde una perspectiva realista, porque siempre nos sitúa en un contexto o en un punto geográfico o en un universo en principio realista, pero lo que lo hace surrealista precisamente son las situaciones y los tipos de personajes que juegan en él, con lo cual eso puede chocar mucho. De ahí que me recuerde mucho a Fesser, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un Fesser cargado de gore, es un Fesser cargado de oscuridad y es un Fesser cargado de angustia y de desazón vital interna, de desencanto vital también, por la mayoría de los personajes, o por lo menos siempre tiene dos o tres que juegan un poco en ese rol, ¿no? Que no tienen por qué ser incluso los antagonistas. Es una vuelta de tuerca que le gusta hacer mucho a Alex de la Iglesia y ponernos desde el punto de vista de estas personas que quizás pudieran ser catalogadas como más oscuras o menos, menos adaptadas, digamos, a todo lo que es el contexto social. Que es una parte interesante, por lo menos a mí me lo resulta. Por otro lado, yo creo que en esta oscuridad, en este gore, busca mucho la incorrección siempre, y sobre todo desmantelando pues ciertos mitos, ciertas costumbres, ciertos estamentos. En este caso, como os he dicho, vuelve a meterse contra el tema religioso o en el tema religioso, como ya nos presentó en una de sus óperas primas, que fue El Día de la Bestia. De hecho, no sé si es la ópera prima en concreto, recuerdo ahora mismo si es la primera, pero desde luego fue con la que le conocimos así el público mayoritario. Y vuelve a meternos un poco en un universo ciertamente religioso, pero como digo, debatiendo y desafiando un poco los planteamientos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y sobre todo poniendo en entredicho los tipos de personajes que podrían encajar en este ambiente. Por otro lado, creo que la atmósfera que busca crear con este surrealismo, con estos personajes tan peculiares, ¿vale? Es una atmósfera buscada completamente aposta, como digo. Es decir, hay gente que puede enganchar mucho con este tipo de personajes, que no son tan naturales, que no son tan realistas, es cierto, pero hay mucha gente que le va a producir rechazo. Sin embargo, yo creo que Alex de la Iglesia busca este código no realista, que además se acentúa especialmente en la primera mitad de este capítulo, como digo. Es un capítulo largo, ¿vale? De hora y cuarto, pero la primera media hora vais a ver mucho de esto. ¿Qué pasa? Que si entras en el juego de fábula histriónica, oscura, por supuesto, siempre oscura, que te plantea Alex, puedes disfrutar mucho. Pero si no te gusta este estilo tan personal, pues te vas a colocar en el lado de los detractores de Alex de la Iglesia. Entonces, vas a ver pues todo lo que canta de este tipo de planteamiento, como por ejemplo que esté plagadísimo de conveniencias de guión, con personajes que desencajan completamente en el contexto que te están poniendo, o por comportamiento o incluso por estética,
con el sitio en donde nos lo están planteando, o incluso vemos avanzar la trama, vemos avanzar el guión con situaciones que se van proponiendo delante de la cámara una tras de otra, pero sin haber generado una transición natural de una a otra, sino porque esto es lo que toca ahora, esto es lo que te quiero contar, así va a avanzar este personaje y te lo tragas, ¿vale? Dentro de ese código, como digo, desde la Iglesia. Con lo cual yo creo que aquí está el principal punto de adherencia o rechazo con respecto a esta serie. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de la segunda mitad esto va a desaparecer un poco. Vamos a acercarnos a algo un poquito más natural y lo que va a cobrar desde luego peso va a ser el thriller. Y creo que es un thriller lo suficientemente interesante por lo que plantea y suficientemente, decir original hoy en día me parece un poquito rimbombante, porque es verdad que todo lo hemos visto ya, ¿no? Pero dentro de eso sí que me parece que tiene un toque creativo muy potente, que es otro de los grandes puntos siempre de Ales de la Iglesia y que creo que en este caso no se queda atrás y te lo ponen delante. Esto en cuanto al primer apartado. En el nombre del padre, pues vamos a seguir, ¿no? En el nombre del hijo. En el nombre del hijo, que en este caso el hijo pródigo claramente en esta serie es Eduard Fernández. Cómo me gusta este actor, cómo me gusta Eduard Fernández, qué bien defiende este papel, cómo sabe llevar, sobre todo, la magia de Eduard Fernández ya no está sobre todo, bajo las órdenes de Alex de la Iglesia, no está ya tanto que obviamente es maravilloso, en esa capacidad interpretativa de construir personajes desde algo muy personal, es un actor muy de personalidad, ¿vale? Pero tan creíble, tan natural, tan accesible, que incluso un personaje tan atípico, tan irreal y tan contradictorio como puede ser el padre Vergara, que es el que interpreta aquí en 30 monedas, todo ese universo que le mete a Alex de la Iglesia detrás que tú dices, que te podría costar creer, en el que te podría costar entrar, Eduard Fernández hace que te lo tragues hasta el fondo. Porque la empatía que genera, la presencia que tiene, la naturalidad con la que expresa cosas que te pueden resultar increíbles, pero que a través de esa persona dices, no, es que me lo cuenta este tipo y me lo creo, hace que ese peso, ese pozo en el que puede conectar más el público que busca un poquito conectar con algo de forma más empática, incluso siendo, fijaros qué contradicción, siendo un personaje que podría ser lo más alejado a una persona convencional, pero vamos, por los cuatro costados. Y sin embargo, te adhieres, vas con él, viajas con él, le das la mano, porque no te queda otro remedio. Cuando Eduard Fernández mira a otro personaje o le estás mirando en la cámara, no puedes apartar la vista. Y que eso funcione también en un universo de la iglesiana, o de la iglesiano, o como le queráis llamar, ¿vale? Me parece todo un mérito. Hacer creíble lo más increíble y lo más surreal del universo de la Iglesia. Pero es que además es muy importante rescatar también la interpretación de otra persona que, siendo un personaje mucho más extremo que el del padre Vergara, y siendo por tanto más difícil que lo acatemos como algo real, no deja de tener un toque de realidad con el que puedes empatizar en la forma en la que lo construye y en la forma en la que lo interpreta, que es nuestra querida Carmen Machi. Por favor, no dejéis pasar este papel, porque obviamente ya se ha confirmado como grandísima actriz, no solo de comedia, como se nos dio a conocer en Aída, sino también de drama, y aquí sigue confirmando estas grandes dotes, esta gran calidad que tiene esta actriz. De aquí nos vamos a ir al tercer punto. Hemos dicho el nombre del padre, el nombre del hijo y de la hija, Carmen Machi. Ahora vamos en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y qué voy a nombrar en el Espíritu Santo? Pues voy a nombrar todo el apartado técnico, todo el apartado tanto visual como sonoro. ¿A quién tenemos en fotografía en esta serie? Pues tenemos a Pablo Rosso, que si no lo conocéis, pues deciros que es el encargado de toda la saga de REC, que se ha sobre todo experimentado en cine de terror, también participó en Verónica, le hemos visto colaborando con Jaume Balagueró, y es un hombre que sobre todo está acostumbrado a trabajar con escenas oscuras, escenas de noche y sobre todo a generar tensión a través del montaje y de los planos, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy destacable en este capítulo y es que vamos a ver una introducción, una escena introductoria que nos pone en un contexto externo a lo que luego vamos a vivir dentro del capítulo, que imagino que será algo que luego la serie quiera recuperar en algún momento, y donde vemos que el montaje y la dirección de toda esa escena, o sea, no tiene nada que envidiar a cualquier escena de introducción en una peli de acción hollywoodiense. Me ha gustado muchísimo. De hecho, no se produce de una forma, bueno, aleatoria, ya os digo, creo que no, porque creo que es algo que luego recuperaremos, aunque sirve de contexto al primer capítulo. Pero creo que está muy muy bien llevado, muy muy bien llevado. Luego, sobre todo quiero destacar, creo que es importantísimo, la iluminación. Cómo juega con la iluminación en este capítulo a mí me volvió completamente loco, porque vamos a partir de una base de unas luces
ambarinas y amarillentas en general siempre va a iluminar así, a no ser que sea un flash, una linterna o un foco, lo que aparezca en pantalla, o con lo que estén jugando los personajes, ¿vale? Siempre va a ser una luz amarillenta o macilenta, tanto en escenas de noche, donde se marca muchísimo, especialmente las escenas de noche, y en interiores, ¿vale? Que por un lado puede reflejar, la va a usar de las dos maneras, reflejando, ¿cómo podría decirlo? Pues más comodidad, cercanía, sitio acogedor, pero también cuando las usa en interiores de día, en aspecto diurno, nos transmite como que hay algo insano o algo que no está funcionando del todo bien. Sabe jugarlo muy bien. Y curiosamente, cuando está en exteriores de día, satura tanto, o sea, lo lleva, este ambarino pierde un poco en favor a una claridad mucho más blanca, que genera incluso una especie de halo. Es muy sutil, ¿vale? Pero genera como una especie de halo alrededor de todos los personajes que lo que hace es darte este aire todavía más de irrealidad, sí, nos están presentando un pueblo y tal y cual, pero esto es muy raro. Es muy raro y evidentemente esto no deja de remarcar con esta luz un poco lo que sucede. Pero es que además de ser base tanto de día como de noche, como os decía, especialmente de noche, luego se va matizando a lo largo de todo el capítulo y vamos a ver que cuando las escenas se vuelven mucho más inquietantes o incluso insanas a nivel físico, a nivel mental, va a matizar completamente con el color verde en varias escenas. Por ejemplo, se me ocurre ahora una evolución de escena que sucede en el interior de una ambulancia. Pasa también en una conversación en la comisaría entre el padre Vergara, que ya os he presentado, y el alcalde. Y pasa también un poco en un momento muy cumbre, ¿no? Del final, que sucede en una casa. Y está, vamos, vemos el verde por todas partes, no solamente para contrarrestar o meter luz en espacios más oscuros en contraposición siempre, como os digo, con esa luz ambarina, sino también incluso para iluminar las caras de los personajes en los momentos que más lo necesitan, ¿no? Y transmitir esa inquietud. Me parece brutal, me parece muy bestia. Y también llegamos a un momento en la iglesia en la que vamos a ver cómo esas escenas nocturnas donde alguna vez habían aparecido los azules se transforma en el color todopoderoso. Va a estar presente absolutamente en toda la iglesia. Es un color que juega muy bien con la oscuridad para iluminar, pero no mucho, porque es un color muy triste y apagado en realidad. Las zonas que al director le parece iluminar y dejando unas zonas más claras, unas zonas más blancas que entran por los vanos de la iglesia como si fueran segmentos de luz que casi puedes repasar con puntos y generar formas geométricas en los puntos en los que se quiere iluminar, dejando en sombra lo que quiera aparecer en sombra y poniendo en luz lo que le apetece que veamos, o evolucionando de la sombra a la luz en los momentos también que quiere. Y creo que eso está muy bien jugado. Obviamente, claramente, como os decía, Rosso sabe jugar al terror, es a lo que quiere jugar a Les de la Iglesia aquí, y hacen un tándem bastante potente. Quiero destacar también como anécdota que no os perdáis, por favor, a nivel visual y de cámara, cómo está rodada la escena del campanario. Me parece que está muy bien, es muy dinámica y muy, muy potente, ¿vale? Y en cuanto a los efectos digitales, podríamos decir que todo lo más digital tiene que haber retoque digital, porque tiene que haberlo, estoy seguro que lo hay en algún momento, pero a mí me ha dado la sensación también de que se ha jugado con animatrónicos aquí. Animatrónicos que los primeros que se utilizan, y vamos a ver en el capítulo, quizás rozan un poco ese valle inquietante, ese valle en el que no nos gusta demasiado entrar, pero claro, es que de por sí yo creo que las películas de Alex de la Iglesia, repito, en este capítulo primero de esta serie, sobre todo se ve en la primera mitad del capítulo, juega eso. Alex siempre juega eso, juega a ponerte en un valle inquietante en el que si juegas y te lo pasas bien puedes ir de la mano, pero si estás en otro punto de vista, lo mismo no juegas, no entras y no eres capaz de empatizar, ¿no? Entonces, elementos como os digo, en el que creo que hay presencia de animatrónica seguramente modificada por el efecto digital, podríamos ver que nos genera un rechazo. Si hemos conseguido entrar en el lenguaje de Alex, es posible que juguemos con eso, porque juega otra vez a lo que puede llegar a ser real o no es real, te puedes llegar a creer lo que estás viendo, está sucediendo, no está sucediendo, qué está pasando aquí, está en la cabeza de alguien, qué sucede, ¿no? Entonces creo que no resta, en mi opinión, mi humilde opinión, ¿vale? Es que no resta, pero entendería, y por supuesto, lo dejáis aquí en comentarios si queréis, a toda la gente que esto os eche un poco para atrás. Me recuerda, por ejemplo, a cuando Álvaro y yo analizamos Raised by Wolves, hay un efecto muy parecido con animatrónicos al principio de la serie, en el primer capítulo, que es una serie que es tan seria y dentro de la ciencia ficción que nos propone, nos plantea un universo o unos comportamientos
tan realistas dentro de los códigos que proponen, pues, los humanos como humanos y los androides como androides, ¿vale? Pero dentro de ese código... en el que te puede chocar y sacar mucho más. Pero es que aquí ya estamos jugando a eso, ya estamos haciendo ese efecto de la iglesia y a mí me puede hacer que me funcione, pero entiendo que a mucha gente le provoque rechazo. No obstante, estos efectos van evolucionando a lo largo del capítulo para darnos una guinda final maravillosa que creo que está muy bien jugada, que es verdad que la oscuridad también ayuda para que funcione más, pero que creo que está muy, muy bien llevada y muy bien realizada, además, no solo llevada a cabo y construida y diseñada, sino realizada para que funcione perfectamente. Así que hay muchas cosas de esto que también me parece interesante. Y hablando del aspecto sonoro, ¿quién tenemos en el aspecto sonoro? Pues tenemos a Roque Baños. Es que claro, Roque Baños, que es una persona que ya le hemos visto nominado a algo ya tropecientas veces, ¿vale? Y que de hecho se lo ha llevado por mejor canción original, pues por ejemplo en Las 13 Rosas o en Los Crímenes de Oxford, que fue también con Ades de la Iglesia, o también por Salomé. Entonces es un tipo que sobre todo le encantan las cuerdas frotadas, tanto de contrabajos usados como percusión, que mira, esto salió hace poco también en nuestro vídeo de, por cierto, el de Race by Wolves, también lo dejaré en comentarios para que lo veáis, pero salió en nuestro vídeo de Shutter Island, del ciclo de última década que estamos jugando ahora con él, y también os lo dejaré aquí en la descripción, ¿vale? Porque la sirena que suena al principio está hecha con arcos frotados. Bueno, pues esos arcos frotados de contrabajo o de cello se utilizan también mucho aquí para dar las notas y los puntos de percusión que acompañan a estas cuerdas maravillosas que generan este aroma thriller que se respira por todos los lados en este capítulo y que además se acompañan también de esas pinceladas de piano y de vientos que en los momentos de más acción visual acompañan de lujo. Por otra parte, deciros que tiene mucha presencia en general la banda sonora porque acompaña, nos propone un mundo inquietante. Y Roque Baños juega a que su banda sonora sea inquietante. En los momentos más sutiles la banda sonora será más sutil y además jugando de una forma en la que toda esa emoción o esa situación que parece un poco antinatural por el código que utiliza Ades de la Iglesia, creo que pícaramente utiliza a Roque Baños para que Roque Baños nos dé la emoción natural que nos quiere transmitir. Y entonces la emoción que debería tener esa escena, esto lo ha dicho muchas veces Álvaro también en el canal, si quitas la música en todas las partes sutiles en las que se va introduciendo en este capítulo la música de Roque Baños, que no deja de ser inquietante, pero es mucho más sutil, está más en segundo plano, esa escena perdería completamente. De hecho, seguramente se quedaría muy, 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 muy desvalida sin ello. Sin embargo, las escenas de acción que requieren más intensidad, obviamente ahí despliega toda la potencia de sus instrumentos y de su capacidad compositiva, y creo que siendo escenas que sin música podrían llegar a funcionar, porque creo que visualmente y por planos funcionan muy bien, alimentan completamente, sin llegar a subrayar, sin llegar a sobrar, porque muchas veces tiene una presencia que está por encima incluso de los propios personajes, esta música, pero que sin embargo, pese a estar tan saturada, no subraya, no está de más. Es decir, la imagen nos está contando muchas cosas, sí, pero es que con la música nos la está potenciando y claro, pues no olvidemos, tanto el director como nuestro querido compositor tienen muchas tablas y saben cómo hacer esto y cómo hacerlo bien. Y creo que en esta serie también lo están haciendo. Haceros un pequeño comentario al respecto, cómo juega con el silencio al principio en esa escena introductoria que os he dicho que está fuera del contexto del capítulo en sí, ¿vale? Nos va a llevar a un universo que yo, como os he dicho antes, creo que recuperará, pero que contextualiza un poco el inicio de la serie, y vamos a ver cómo la música va a ir creciendo a lo largo de toda esa introducción de una forma maravillosa, empezando en un silencio total en el que solo vamos a seguir al personaje que se nos presenta y con una potencia visual y de ritmo muy brutal, en la que va a ir incluyendo la banda sonora. Quizás en el final, cuando la banda sonora ya está por encima de los personajes también, que esto pasa al final de la intro, quiero decir, ¿vale? De esta parte introductoria, ahí quizás sí está rozando, perdón, el subrayado. Quizás, pero también es cierto que une ese final de escena con la música ya que va a ser la cabecera, que tiene mucha potencia y que visualmente, por cierto, también quiero destacarla, porque aunque tiene efectos
que creo que están a posta realizados como viendo el truco a la vista, como que estás viendo el truco de esto lo han hecho con croma o esto lo han hecho con... y claramente se ve, ¿no? Creo que está buscado, pero sin embargo la manera de dirigirlo me parece muy divertida, muy de la iglesia y también funciona muy bien. Creo que justo que la música se una en ese momento y que suba tanto para terminar o desembocar en la cabecera, está buscado, pero como final de escena quizás es el único momento en el que la música en todo el capítulo me rechinó un poco. Quizás hubiera tenido que dar un bajón antes de meter la cabecera, o no, porque el crescendo está ahí, ¿no? Es algo muy... como muy espectacular, no, más efectista, ¿no? Digamos. Pero bueno, es el único momento en el que digo que a mí me ha sacado, aunque entiendo la funcionalidad, entiendo por qué la he empleado así, ¿no? Y por último, antes de despedirme, pues quería despedirme con el Exorcizamus Te. Exorcizamus Te porque hay cosas que a mí me han encantado muchísimo y en este caso pues quiero repasarlas aquí al final con vosotros. Por una parte, el tono. Como os digo, especialmente, todos los que no os guste Alex de la Iglesia, la primera mitad del capítulo seguramente no conectéis para nada y podáis ver todos esos detalles, conveniencias y tal que os comentaba al principio, que os saquen. Yo mismo, que reconozco que sí he visto mucho cine de Alex de la Iglesia y que en general me suele enganchar, ¿vale? Sí que ahora con esta perspectiva y tanto tiempo aquí ya viendo desde otro punto de vista todo producto visual para el canal, para vosotros, con mi compañero Álvaro, sí que me estaba empezando a sacar un poco, pero en el momento en el que lo rebajó y nos empezó a llevar al kit de la cuestión y a una parte más de thriller, dentro de que siga manteniendo, obviamente, durante todo el capítulo, esos tintes irreales, ¿vale? Esos tintes de fábula un poco surreal. A mí me ha acabado convenciendo. Me ha acabado convenciendo y he acabado comprando el producto. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sé, pero bueno, si queréis, ya os digo que os animo. Otras cosas que no me han gustado nada, pues en este caso tengo que hablar en contra, o por lo menos para mí, o como sabéis esto es mi personal opinión, de los personajes que representan Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre. ¿Por qué? Pues porque Macarena Gómez, yo, claro, todos la conocemos, ¿no? Con ese rasgo de comedia exacerbada de la que se avecina, no, la que se avecina, ¿lo he dicho bien? Sí, de la que se avecina. Y ahora que la vemos en drama, yo ya sé que ha hecho mucho más drama, ¿vale? Pero yo a esta actriz todavía no la había conocido en drama. Veo como que su capacidad de gesticular sigue estando muy arriba. Es verdad que obviamente no está en el código de la que se avecina, pero sí que esa capacidad de gesticular, incluso la manera en las inflexiones que produce a lo largo de la voz, está como un poquito por encima del resto y a mí me choca, porque no es que esté jugando tampoco a un personaje demasiado caricaturizado dentro de este universo de la Iglesia. Pretende ser un personaje natural, pero no termina de serlo. Y, me chirría. Yo entiendo que habrá mucha gente además que a esta actriz le gusta y que no vean esto por ningún lado, pero a mí me lo ha parecido. Y luego por otro lado Miguel Ángel Silvestre. ¿Por qué Miguel Ángel Silvestre? Pues Miguel Ángel Silvestre porque... fijaros, es un actor que yo solo la vi puntualmente en Sin tetas no hay paraíso y, bueno, tampoco me decía gran cosa, no me llamaba nada la atención. Lo redescubrí en Sense8, una serie que a mí personalmente me gustó mucho y donde Miguel Ángel Silvestre me encantó con ese personaje de actor gay que interpreta en esa serie. Es un actor gay, conocido además, que trabaja en Hollywood, corte latino, pero me lo creí y me lo comí con papas y me encantó. Y de repente verle aquí en este papel en el que tiene que hacer de un personaje pues un poco sin mucha personalidad, que va un poco donde le dicen, muy influenciado por la mujer, que por cierto es Macarena Gómez, y como muy apocado, muy... Entonces, entre la presencia que tiene él, jugándola desde ese sitio que sí, que le afecta incluso corporalmente, pero que no termina de ser creíble, es precisamente porque cuesta mucho con esa presencia, porque otra cosa no tendrá Miguel Ángel Silvestre, pero presencia tiene de sobra. Intentar restarla para llevar ese tipo de personajes, quizás a lo largo de los siguientes capítulos me termine de convencer, pero en este me ha sacado completamente. Cada vez que salía en pantalla, y es un personaje con un peso brutal, vamos, es coprotagonista junto con Eduard Fernández. Me costaba, hay escenas más naturales en las que está más tranquilo y le puedes llegar a entender mejor. Tiene un par de momentos que me gustaron, pero en general me sacaba bastante.
Así que bueno, hasta aquí. Ha sido bastante largo para ser un primeras impresiones, yo lo entiendo, pero es que quería analizar un poquito todo lo que suponía este capítulo para animaros a verlo o no. Y por supuesto, teniendo en cuenta lo largo que es este capítulo también, pues me he permitido alargarme un poquito más. Así pues, ya sabéis, os dejaré en la caja de comentarios todos los vídeos a los que hemos hecho referencia. Es un placer si habéis llegado hasta aquí que continuéis con nosotros. Y por supuesto, enviaros un abrazo enorme. Recordaros que estamos en @cine.degiro, nuestra comunidad de Twitter, que os informamos ya por aquí porque somos más de 1000 en nuestra comunidad de YouTube. Y que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.